Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta con el curso de AutoCAD. Hoy día vamos a conocer esta herramienta que está aquí, que es la herramienta de dibujo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo obtener acceso a esta herramienta? Bueno, vamos a dibujar, vamos a cambiar en este caso a AutoCAD clásico. Si yo cambio a AutoCAD clásico, me va a aparecer la herramienta de dibujo preestablecida en el área de trabajo. También me va a aparecer esta herramienta, que es la herramienta de modificación de dibujo. ¿Ok? Pero hoy día vamos a conocer esta herramienta. La primera de las opciones que yo tengo dentro de esta barra de herramienta es la herramienta línea, que la puedo activar desde el teclado con la letra L. Entonces yo aprieto L, inmediatamente AutoCAD me pregunta especifique el primer punto de la línea. Y yo puedo, como vimos en el primer video, setear el primer punto y si tengo el ortogonal activado, puedo dibujar líneas rectas. En este caso vamos a dibujar con medidas. Supongamos que yo quiero hacer una línea que tenga aproximadamente 2500 milímetros. Ahora, esta medida que yo le expreso aquí a AutoCAD va a estar en milímetros en la medida que yo, de manera personal o consciente, lo considere como milímetros. Porque AutoCAD no trabaja con medidas específicas, solamente trabaja con unidades de medida. Entonces podríamos decir que yo aquí estoy dibujando una línea con 2500 unidades de medida, que a mi parecer van a ser milímetros, metros, kilómetros, centímetros. Eso lo sé yo de manera personal. En este caso voy a trabajar en milímetros. Entonces yo digo que esta línea que acabo de dibujar tiene 2500 milímetros. Yo puedo también darle otra dirección a la línea, por ejemplo hacia abajo, y le digo que esta línea va a tener 2000 milímetros. También yo podría, por ejemplo, dibujar una línea con ángulo, a pesar de que tenga activado la opción ortogonal. Para ello hay una tecla al lado del Shift en el teclado que tiene este símbolo. Entonces esa línea o ese símbolo me va a permitir dibujar un ángulo. Supongamos que yo quiero dibujar aquí una línea que tenga un ángulo de menos 30 grados. Entonces aprieto menos 30 grados. Inmediatamente AutoCAD me reconoce ese valor y me bloquea cualquier otro ángulo que sea diferente a menos 30 grados. Y ahora me pide solamente el largo de esa línea. Entonces yo digo que esta línea va a tener un largo de 1500. Y entonces AutoCAD me dibuja esa línea. Después yo puedo, por ejemplo, acercar el mouse a este punto y AutoCAD inmediatamente me genera esa línea punteada verde, que en realidad es un rastreo del punto final de la línea que yo acabo de seleccionar. Si yo hago un clic, entonces esta línea va a quedar coincidente con este punto final. Lo mismo puedo hacer en este caso, hasta acá, y para poder cerrar esta línea, yo tengo dos opciones: hacer clic y terminar, o puedo, por ejemplo, dibujar un rectángulo y acercarme a este punto, ¿no es cierto? Y apretar la letra C para cerrar el circuito. Aprieto la letra C, Enter, inmediatamente AutoCAD me genera una línea de este punto hasta el punto final. Y puedo cerrar la línea. Si yo estoy dibujando con una línea, tomo el primer punto, ¿no es cierto? Tomo el segundo punto y AutoCAD inmediatamente me permite generar una segunda línea. Si yo no quisiera generar esa segunda línea, tengo dos opciones o tres opciones para poder terminar este comando. Lo primero, botón derecho del mouse y Enter para terminar el comando. La segunda es que yo puedo hacer clic en la barra de espacio del teclado y se termina el comando. O puedo hacer Enter y también se termina el comando. Eso es lo que podemos enseñar con respecto a la herramienta de línea. La siguiente herramienta es esta línea, que son líneas de referencia, que solamente me permiten poder marcar una línea que atraviese todo el escenario, ya sea horizontal o verticalmente, para poder ver si mi dibujo está alineado o no con alguna línea en especial. Entonces yo eso, si aprieto el F8 para activar el comando ortogonal, me permite saber si las líneas que yo voy a estar dibujando van a ser paralelas a esta que está aquí, en modo recto, digamos. El siguiente comando es la polilínea, que ya algo habíamos aprendido en el video anterior.
Si yo selecciono el primer punto, le puedo ir dando también algunas medidas específicas, ¿no es cierto? 1500. Le puedo seleccionar aquí y aprieto la letra C para cerrar el comando. Como es una polilínea, me selecciona el conjunto completo de líneas. Estos puntos específicos me permiten, como ya vimos, poder, si yo acerco el mouse, me aparece un menú desplegable y yo puedo hacer un stretch, o sea, estirar esa línea, o puedo agregarle un vértice o convertirla en arco, como ya vimos en el video anterior. También yo puedo tomar este punto y estirar la línea para hacer una figura que sea un poco más compleja. La siguiente herramienta es el comando polígono. Para dibujar y para poder entender lo que es el polígono, primero voy a dibujar un círculo. Entonces después activo el comando polígono con el atajo pol en el teclado, pol, y AutoCAD me pregunta, ¿cuántos lados quiere que tenga el polígono? En este caso yo le voy a decir que tenga 6 lados. AutoCAD me pregunta, especifique el centro de este polígono. Yo le digo que el centro es el centro del círculo. Ahora AutoCAD me pregunta, ¿este polígono va a estar inscrito en el círculo o circunscrito en el círculo? Si está inscrito, significa que los vértices de este polígono van a ser coincidentes con el borde del círculo. Entonces, vamos a poner que sea inscrito y yo acerco hasta el borde y el polígono está por dentro del círculo. Vamos a hacer una copia. Voy a copiar el círculo y lo voy a pegar aquí al lado. Y vamos a dibujar otro polígono, también de 6 lados, que tenga también su centro en el centro del círculo, pero que esta vez esté circunscrito, lo que significa que los lados rectos del polígono van a ser tangentes con el círculo. Los lados rectos son tangentes con el círculo, es decir, el polígono está por fuera del círculo. De esta manera yo puedo hacer algunas otras figuras, por ejemplo una tuerca o cosas así. La siguiente herramienta es la herramienta rectángulo, que me permite dibujar con 2 puntos, por ejemplo el punto de inicio y el punto final. Pero también yo puedo dibujar este rectángulo con dimensiones. Por ejemplo, marco el primer punto y le digo a AutoCAD que yo le voy a ingresar las dimensiones. Aprieto la letra D para activar las dimensiones y le digo a AutoCAD que yo quiero hacer un rectángulo que tenga 1500 en su largo y que tenga 500 en su alto. Y aquí tengo dibujado el rectángulo con las medidas que yo le he dicho a AutoCAD. La siguiente herramienta es la herramienta arco, que yo puedo dibujar de 2 formas. Por ejemplo, especificando los puntos por donde yo quiero que pase ese arco. Es decir, yo quiero que el arco empiece en este punto, pase por este punto y termine en ese punto. Pero también le puedo decir a AutoCAD que yo quiero dibujar un arco pero a partir de su centro. Entonces aprieto la letra C y activo y AutoCAD me dice especifique el centro del arco. Este yo le voy a decir que es el centro del arco y el arco empieza en este punto y va a tener un ángulo, yo le voy a decir aquí un ángulo de aproximadamente 35 grados. Entonces, si yo dibujo ahora unas líneas que vayan desde este punto hasta el centro y hasta este punto y le mido el ángulo desde esta línea hasta esta línea, inmediatamente AutoCAD me va a decir que tiene un ángulo de 35 grados. Entonces, con un ángulo de 35 grados en un círculo con un radio X, este es el arco que se me forma. Eso es la manera de pensar que tiene AutoCAD. Si yo quisiera dibujar un círculo, selecciono la herramienta círculo y tengo varias formas de poder dibujarlo. Primero, especificando el centro y dándole un radio. Por ejemplo, un radio de 1100. También puedo dibujar un círculo desde el centro, pero si yo no conozco el radio y conozco el diámetro, entonces le digo a AutoCAD aquí, apretando la letra D, que lo que le voy a ingresar a continuación es el diámetro del círculo. Entonces este va a tener el mismo diámetro de 1100
por lo tanto va a ser la mitad que el círculo anterior. 1100, Enter. Aquí tengo un círculo con radio de 1100, es decir, desde el centro hasta el borde, y aquí tengo un círculo con un diámetro de 1100, es decir, de borde a borde. También puedo dibujar un círculo a través de puntos. Por ejemplo, un círculo con 3 puntos. El primer punto, el segundo punto y el tercer punto. También yo puedo dibujar un círculo con 2 puntos. Entonces aprieto 2P y le digo, este es el primer punto y este es el segundo punto. Ahora, supongamos que yo tengo esta forma y necesito aquí dibujar un círculo. Entonces AutoCAD me permite dibujar un círculo que sea tangente a esta línea y que tenga un radio que yo conozca. Entonces aprieto la letra T y le digo a AutoCAD que este círculo es tangente a esta línea, tangente a esa línea y que tiene un radio de 500 milímetros. Entonces AutoCAD me hace el dibujo inmediatamente tangente a las líneas correspondientes. La siguiente es una herramienta que me sirve para poder hacer nubes de revisión. Esto lo vamos a ir viendo más adelante cuando podamos entender un poco más acerca de los planos. La siguiente línea es un spline. ¿Qué significa un spline? Que es una línea, por decirlo de alguna forma, a mano alzada. Para poder yo dibujar un spline correctamente, la función ortogonal tiene que estar desactivada. Mire, dejémosla activada y veamos la diferencia. Está activada la función ortogonal y yo quiero dibujar una línea. ¿Se dan cuenta? Que tenga una figura quizás un poco especial. ¿Ya? ¿Ok? Pero si yo desactivo la función ortogonal, activo el spline, puedo ir dibujando una línea que sea aún más suavizada. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Me permite, por ejemplo, ir dibujando líneas casi a mano alzada, por decirlo de alguna forma. Es para dibujar líneas especiales. La siguiente herramienta me permite dibujar una elipse. Entonces, para ello, yo puedo especificar los puntos o los axis, que son los puntos de inicio y final de la elipse. Por ejemplo, este punto con este punto y le doy aquí el ángulo, o en este caso el radio que va a tener la elipse. Por ejemplo, ahí. Esto también yo lo puedo hacer con medidas. Activamos la función ortogonal, me voy a la elipse, marco el primer punto, el siguiente punto va a estar a 1500 y va a tener un radio de aproximadamente 400 milímetros. Entonces ahí he dibujado una elipse con medidas. También puedo dibujar una elipse conociendo su arco o conociendo su centro. Por ejemplo, si yo tengo el centro, marco el centro de la elipse y le digo que tiene un radio de 500 milímetros, ¿no es cierto? Y con un radio menor de 150. Y también puedo dibujar una elipse. Las siguientes herramientas, esto es un arco de elipse, que yo puedo ir dibujando paso a paso. Por ejemplo, le doy el radio mayor, le doy el radio menor y le digo cuál es el ángulo que yo necesito. Por ejemplo, este punto y ese punto. Entonces, de la elipse que yo acabo de dibujar, solamente me muestra el arco que yo acabo de dejar en el escenario. Muy bien, eso es lo que vamos a aprender por el momento. Poco a poco vamos a ir conociendo un poco más estas herramientas. Hoy día ya conocemos lo que es esta herramienta, que es la herramienta de dibujo. Supongamos que yo no tengo activada esta herramienta en el escenario. Entonces, en cualquier espacio plomo de la barra de herramientas superiores, yo le hago clic con el botón derecho, me voy a AutoCAD y busco la herramienta dibujo, que es la que estoy mostrando acá. La activo, inmediatamente me aparece la barra de herramientas. Esta barra de herramientas yo la puedo tomar y la puedo, por ejemplo, poner aquí en el borde. Lo mismo con esta herramienta que es de modificación, la puedo poner continuamente. Y aquí puedo llenar de herramientas en ambos lados. Es como lo que tengo yo predefinido en mi trabajo personal. Espero que les haya servido este curso. Por favor, déjenme sus comentarios en el canal, alguna duda o alguna petición especial que quieran hacer. Que pasen un buen fin de semana.